En esta oportunidad hablaremos sobre la situación actual del sistema penal juvenil. En este tema me referiré a la situación de violencia que atraviesa el Estado de El Salvador, también a cómo esta violencia hace una afectación de derechos a la niñez y la adolescencia, las consecuencias de dicha afectación a derechos, la respuesta del Estado en relación a la política criminal y las orientaciones del Comité de los Derechos del Niño en relación a cómo debería orientarse el sistema penal juvenil. Me gustaría referirme en primer lugar al entorno de violencia en la que se pueden desarrollar las niñas, niños y adolescentes. Estos entornos de violencia provocan una afectación de derechos. La afectación de derechos a la educación, a la salud, desarrollo, vida, integridad personal, participación, recreación, cultura, etc. Asimismo, esta falta de garantías puede provocar que los adolescentes sean utilizados por los grupos criminales en diversas actividades asociadas, como lo dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Niñez, Violencia y Crimen Organizado, actividades asociadas a la vigilancia, al coneo, posteo, como se conoce aquí en El Salvador, actividades de carácter delictivo como la extorsión o el traslado y venta de drogas, y el ejercicio de acciones violentas como el secuestro y el sicariato. La participación en estas organizaciones criminales no les cesa en la vulneración de los derechos que han adquirido o que se han visto desarrollados por los entornos de violencia en los que ellos se han visto involucrados en su familia, en su escuela, en su comunidad, etc. Bueno, el Estado de El Salvador ha desarrollado una política criminal retributiva, ha establecido el aumento de años de la cárcel, ha generado leyes antimaras, leyes manos duras, leyes manos súper duras y últimamente ha realizado reformas a la ley penal juvenil. Pero esta política criminal retributiva incluye una prevención de la violencia. De lo anteriormente planteado surgen dos reflexiones. La primera, los adolescentes no son tratados conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, porque el tipo de política criminal que se desarrolla en el Estado de El Salvador no busca la reintegración hacia la sociedad, la reintegración del adolescente hacia su familia, que es el núcleo normal donde debería de estarse desarrollando. Como lo dije en los artículos relacionados con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución de la República, en el artículo 34, está estableciendo que la familia es el núcleo idóneo para que pueda desarrollarse un adolescente. No es, estando privado de libertad, que va a lograr desarrollarse. Además, la misma convención plantea y el mismo comité en la observación general número 10 que la privación de libertad debe ser lo último y, como lo decía anteriormente, por el menor tiempo posible. La segunda reflexión está referida a la especialidad en relación al proceso penal juvenil. Sobre este punto vale traer a colación lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño, en el sentido de que no es por vía judicial que se van a resolver estas problemáticas, sino en el seno familiar o en el seno del adolescente desarrollándose en la sociedad. Las medidas o el catálogo de medidas que deben establecerse para los adolescentes que hayan cometido algún ilícito deben de realizarse en entornos sociales, en entornos comunitarios y donde haya una participación activa por parte de la familia. Este principio de especialidad implica responsabilidad ante la infracción, tal como lo establece la Opinión Consultiva 17 del año 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué implica esta responsabilidad ante la infracción? Que el Estado debe de adoptar sobre estas personas, sobre estos adolescentes que han cometido un ilícito, una política rehabilitadora, una justicia restaurativa y no una política criminal retributiva. De manera que los adolescentes que infrinjan la ley se hagan merecedores de una intervención jurídica, distinta de la prevista por el Código Penal para los adultos. Este principio de especialidad implica la despenalización del sistema de justicia juvenil, como lo decía anteriormente. Además, la opinión consultiva nos continúa relatando que debe de existir una garantía de derechos. Estas garantías deben de englobarse dentro del mismo proceso, al momento de la detención, en el desarrollo de los procedimientos judiciales, tanto los de carácter sustantivo como los de carácter procesal, y en el cumplimiento de una medida reeducativa o de internamiento, la cual debe ser supervisada por un órgano competente.
Además, como lo apunté anteriormente, la misma Corte Interamericana, a través de la opinión consultiva, habla de la participación de la comunidad en las políticas reeducativas y de reinserción familiar y social, lo cual constituye un elemento esencial dentro de la nueva justicia juvenil, pues las medidas buscan la reinserción gradual y progresiva de las niñas, niños y adolescentes infractores en la sociedad. Asimismo, para ir finalizando en relación a lo que establece la opinión consultiva antes referida, nos menciona sobre las sanciones y medidas alternativas al proceso penal juvenil diferentes al proceso común. También apunta sobre los procedimientos adoptados a las necesidades de los adolescentes, sobre una capacitación especializada a los operadores del sistema judicial y que deben de tener una competencia específica. Y un establecimiento de ejecución de las medidas especializado. Me gustaría referirme también a la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño. Esta observación general es del año 2007 y es titulada Los derechos de los niños en la justicia de menores. La observación nos habla sobre la política de prevención de la delincuencia y cómo esta política debe de afrontar la delincuencia juvenil sin recurrir a los procesos judiciales. También enmarca la protección del interés superior de la niña, niño y adolescente, referida a que no debe de tener un fin tradicional como la de la justicia de los adultos, es decir, que es una justicia retributiva y que busca la penalización a través de la cárcel. Además, no tiene objetivos tradicionales como es la represión y el castigo. En su lugar, nos dice el Comité de los Derechos del Niño que estos objetivos deben ser sustituidos por la rehabilitación y la justicia restitutiva o restaurativa cuando se trate de adolescentes delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta una atención efectiva a la seguridad pública, que brindemos protección a los derechos de las niñas, niñas y adolescentes que están relacionados con un proceso penal, no significa que restemos seguridad jurídica a la población o que restemos importancia al orden público. Asimismo, cabe decir en relación a la justicia restaurativa que los principios básicos de la ONU para la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal del año 2002 nos dicen de que este enfoque de justicia restaurativa da a las víctimas la oportunidad de obtener reparación, sentirse más seguras e intentar cerrar una etapa. Permite a los delincuentes comprender mejor las causas y los efectos de su comportamiento y poder asumir una genuina responsabilidad. Además, posibilita a las comunidades comprender las causas profundas de la acción delictiva, de dónde se generan, y promover un bienestar comunitario y prevenir la delincuencia. Además, esta observación general se refiere a que el adolescente en conflicto con la ley debe de tener un trato acorde con el sentido de dignidad y valor que tiene como ser humano. El trato y la educación de los niños y los adolescentes dentro del sistema penal debe orientarse a fomentar el respeto hacia los derechos humanos. Además, este trato debe tener en cuenta su edad, su madurez y como objetivo su reintegración y el desempeño de una función constructiva en la sociedad. Este principio además debe de aplicar, observar y respetar durante todo el proceso del niño. Debe haber un trato digno para ellos y desde el primer contacto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley hasta la ejecución de todas las medidas que estén relacionadas con este adolescente. Además, el Comité de los Derechos del Niño, a través de esta observación general, nos habla de una aplicación de un método estrictamente punitivo, no está en armonía a los principios básicos de la justicia de adolescentes en conflicto con la ley que han sido enunciados en el párrafo 1 del artículo 40 de la Convención. También el comité, a través de esta observación general, reitera que las penas de castigos corporales son contrarias a estos principios y al artículo 37, en el que se prohíbe toda forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, puede verse también la observación general número 8 del mismo Comité de los Derechos del Niño. De todo lo antes expuesto, quiero hacer las siguientes acotaciones. Se ha hablado de los entornos de violencia, cómo estos entornos de violencia pueden ocasionar afectaciones a los derechos de la niñez, cómo estas afectaciones a los derechos de la niñez implican una desatención por parte del Estado en la garantía de sus derechos.
cómo esta falta de garantía de derechos también puede provocar que una niño o adolescente sea captado o abusado por el crimen organizado. ¿Qué puede devenir de la participación de las niñas, niños y adolescentes en acciones delictivas vinculadas con el crimen organizado? Las consecuencias de la participación que tienen las niñas, niños y adolescentes. Mencioné la opinión consultiva 17 del año 2002, la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño. También me referí a los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en síntesis plantean el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley en un sistema no formalizado de justicia, es decir, no judicializar la situación delictiva de los adolescentes y buscar otras alternativas. ¿Qué alternativa se propone en este sistema no formalizado? Bueno, la justicia restaurativa. En esta justicia restaurativa, como se dijo, se garantiza la restitución del adolescente, la restitución, el entendimiento por parte del adolescente del hecho que ha cometido, cuáles son las consecuencias que ha traído el hecho que cometió. Además, busca también el perdón de una u otra manera por parte de la víctima, el poder comprender por qué el adolescente realizó este acto delictivo. Él también compromete a la sociedad o a la comunidad en la cual se desarrolla el adolescente, para poder comprender qué es lo que está causando también que los adolescentes que están en conflicto con la ley estén realizando acciones delictivas o qué les ha generado que realicen estas acciones. Lo anterior nos obliga a hacernos la siguiente reflexión. ¿Está el sistema penal juvenil acorde a los estándares antes mencionados?